Bueno, hola a todos otra vez. Hoy bienvenidos a un nuevo video del tercer capítulo de la primera temporada de Emergencias y Cuidado Crítico. Hoy vamos a ver las complicaciones pulmonares de los pacientes con VIH y un poco de aproximación hacia el manejo de estos pacientes. El manejo debe ser un manejo estándar a un paciente no infectado con VIH, ya que la mayoría de este tipo de pacientes que está dentro de una unidad de cuidado intensivo se debe manejar de una forma similar al de un paciente que es VIH negativo. ¿Por qué motivo? Porque esos pacientes se tiene que manejar con parámetros ventilatorios similares, el manejo antibiótico en el caso de sepsis, el manejo renal con terapia de reemplazo es similar, el manejo con diferentes soportes hemodinámicos, ventilatorios, transfusionales es similar de un paciente con VIH a un paciente sin esta comorbilidad. Otra situación es que a medida que pasan los años, nos damos cuenta de la importancia del manejo de este tipo de pacientes dentro de las diferentes unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencias, ya que el VIH se comporta como una patología crónica desde el momento en que se empieza el tratamiento con la terapia antirretroviral, mejorando la morbimortalidad a corto plazo. Y que nosotros, pues como médicos, podríamos ofrecerles a este tipo de pacientes una mejor. Este artículo salió en julio del 2018 en Lancet, en el cual pues hablamos que existen 36.7 millones de personas infectadas con VIH en el mundo, principalmente ubicadas en lo que es el centro y el sur de África, con menos incidencia en lo que es la parte de Europa del Este. 51% de estos pacientes son mujeres, ya 70% saben que tienen VIH y 70% están con un retroviral. Así se comporta más o menos el virus. El virus se infecta, así se comporta el virus, los linfocitos TSD4 se infectan con el virus y estos mediante la generación de una molécula HLA se encarga de presentar el antígeno a otro tipo de células y este antígeno lo que hace es contagiar a otra célula replicándose, ¿vale? Replicándose. Entonces, una vez hay una réplica, lo más probable que puede ocurrir en estos casos es que el linfocito TCD4 muera. Algunos de estos linfocitos presentan una ruta de escape generando dos tipos de linfocitos TCD4. Unos que son quiescentes, los cuales van a persistir como reservorios del virus a largo plazo. Estos pueden llegar a ser algo así como, estos pueden llegar a recultivar el virus, ¿cierto? A otros linfocitos TSD4 y otros linfocitos TCD4 se infectan con la molécula PD1. Esa molécula PD1 lo que hace es que el linfocito TCD4 se bloquee en sus funciones y tenga una latencia. Está infectante, pero el tiempo de sobrevida es corto y finalmente en la UCI ha habido mayor incidencia de pacientes con VIH. ¿Por qué? Por la terapia antirretroviral que les prolonga en cierto modo la expectativa de vida de estos pacientes. Aunque no lo crean, son pacientes que presentan comorbilidades, se comportan como pacientes crónicos
llegan por fallas de diferentes órganos, falla cardíaca, falla renal, falla eh, hepática, y eso pues es el día a día de los pacientes, de nosotros, nuestro trabajo en las unidades de cuidados intensivos, lidiar con la falla orgánica. En el contexto de UCI, hemos visto que hacia la década de los 80, la mayoría de estos pacientes se presentaban con este rango de edad entre la tercera y la cuarta década de la vida, donde se infectaban principalmente por neumocistis, toxoplasma, criptococo y la mortalidad. Con la aparición de los esteroides se baja esa mortalidad a 60% y es en los 90 donde se forma un punto de inflexión en el pronóstico de estos pacientes. La aparición de los antirretrovirales en 1996 hace que la sobrevida, y teniendo al día de hoy mortalidades que llegan hasta el 30%, ¿sí? Donde vemos pacientes en UCI que son más viejitos, ¿vale? Con mayor edad y que ingresan por patologías no relacionadas. Ejemplo, cáncer pulmonar, eh, falla hepática, falla cardíaca, falla renal, necesidad de terapia de reemplazo renal, cosas que no se correlacionan mucho con los pacientes, con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿cierto? Los factores de riesgo de mortalidad en VIH son la severidad de la enfermedad. ¿Cómo sé que una enfermedad es severa? Con los diferentes scores, como lo es el Apache, como lo es el SOFA, como es el SAPS-2, que me muestra una falla orgánica múltiple. La presencia de ventilación mecánica, la hipoalbuminemia aumentan el riesgo de mortalidad. Sin embargo, factores como la TCD4, la carga viral, no funcionan como factores que que intervienen en la muerte de los pacientes. Aquí tenemos este estudio ya publicado en 2012 en la revista internacional de SIDA, en la cual vemos que el Apache, la hipoalbuminemia, la necesidad de ventilación mecánica invasiva, son factores de riesgo para mortalidad, y el inicio de la terapia HART, la terapia antirretroviral, funciona como un factor protector de mortalidad. Este estudio de aquí, con 282 pacientes, toma el punto de inflexión de 1996, donde vemos que pacientes con VIH en el siglo pasado tenían con VIH en el siglo pasado no se identificaban factores protectores, pero a partir del 2001 se ha visto que la terapia, se ha visto que de alguna forma terapias después del año 2000, la mortalidad ha disminuido. Hay factores de riesgo, ¿cierto? Como la cirrosis hepática, como la demora a un ingreso a la UCI, como la presencia de falla cerebral o la presencia de alteraciones del estado de alerta, la falla renal y la sepsis, son también factores de riesgo no relacionados con el VIH per se que aumentan la mortalidad del paciente. Ya entrando en materia de las complicaciones respiratorias, se ha visto que son más frecuentes, son las manifestaciones clínicas más frecuentes en cuanto a complicaciones se refiere en pacientes con VIH. Tanto así que su presencia está entre el 25 y el 40% de todos los casos, donde pueden afectar tanto bacterias típicas, atípicas, virus y hongos con un amplio espectro de expresiones clínicas. Pacientes con VIH tienen un riesgo 25 veces mayor de generar neumonía, y como ya habíamos mencionado antes,
También existen complicaciones pulmonares no infecciosas en los pacientes con VIH. Tienen más riesgo de presentar EPOC, más riesgo de presentar hipertensión pulmonar, incluso de presentar la presencia de carcinomas pulmonares. En este estudio de aquí, podemos publicado también en 2014 en la Revista Internacional de SIDA, vemos que este tipo de pacientes presentan carcinomas pulmonares a menor edad, presentan con mayor frecuencia, que los pacientes fumadores, ¿vale? Y son de histología pues dada por el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma pues también. La presencia de SDRA entre un grupo de pacientes y otro es exactamente, presentan una mortalidad similar, ¿cierto? Una mortalidad similar, razón por la cual con más veras debemos tratar este tipo de pacientes sin tener que menospreciar, porque la mortalidad y el manejo. ¿Existe alguna correlación entre etiología y CD4? Sí. Conteos, sin importar el valor del CD4, existe la posibilidad de infección con tuberculosis y con neumonías bacterianas pues típicas y atípicas, ¿verdad? Como cualquier otro paciente. Sin embargo, debajo de un conteo de CD4 inferior a 200 hay más posibilidad de presentar infecciones por neumocistis. Mayor posibilidad de encontrar una infección por neumocistis, y debajo de 100 células pues ya aparecen infecciones por sarcoma de Kaposi a nivel pulmonar. Entre más bajo sea el conteo, más riesgo de septicemia y más riesgo de aparición de otro tipo de gérmenes que son atípicos y de presentación. El neumocistis girovechi se presenta, como decíamos previamente, con conteos de células menor a 200. El término carinis es pues aquel fenotipo que infecta a ratas. Bueno, el 25% de pacientes con VIH dentro de una UCI presentan infección por neumocistis girovechi. Está infradiagnosticada hasta dentro de un 10% y la mortalidad del 60% hacia la década de los 90 para la mortalidad llega a ser del neumocistis, que ha tenido una clasificación taxonómica que ha variado a lo largo del tiempo, siendo inicialmente un hongo, inicialmente un protozoo. Actualmente es un hongo que comparte algunas características con los protozoos, con factores de riesgo en su presencia que están dados con un descenso de el CD4 en un 14% de su basal. Las infecciones recurrentes, ¿vale? Una presencia de una infección por neumocistis previa, la pérdida de peso y cargas virales que son elevadas. Factores de riesgo de mortalidad son pacientes que están en UCI. Ya con el hecho que esté en una UCI aumenta la mortalidad. Si está con ventilación mecánica, aumenta más. Y si tiene un neumotórax, aumenta más. La edad, el compromiso orgánico múltiple, la severidad de la infección, la presencia de drogas parenterales, la hipoalbuminemia. Se ha visto que se relaciona bastante con aumento de la lactato deshidrogenasa, la diferencia alveolo arterial, que incluso es un marcador, como lo veremos en algún momento, que nos va a determinar el inicio o no de corticoides. Ese estudio es muy interesante de Armstrong, que salió también en la Revista Internacional de SIDA en 2011, en la cual evalúa diferentes factores de riesgo, protectores y factores de riesgo
factores, perdón, de riesgo y factores protectores. Entre los factores de riesgo están la edad, está las comorbilidades y la presencia de sarcoma de Kaposi. Estos factores de riesgo, ¿cierto? Y considera otros factores protectores como lo son la hemoglobina y la PO2 de ingreso. Todo esto lo corre en este score de aquí. Entonces tenemos que 25.5, que es una constante, más la edad en años, más 2 si es recurrente, más 4 si tiene sarcoma de Kaposi, más 3 si tiene comorbilidades. Le restamos la PO2 en kilopascales y le restamos la hemoglobina. Eso nos da un puntaje que lo vamos a explicar a continuación. Un puntaje de 0 a 39 tiene una mortalidad del 0%, un puntaje de 4,79, una mortalidad del 3%, un puntaje de 0 a 10.9, una mortalidad del 8%, un puntaje de 11 a 14.9, una mortalidad del 29%, y un puntaje mayor a 15 abarca una mortalidad del 50%. La clínica es inespecífica. Es inespecífica, pero con una presentación progresiva, no es tan rápida como las neumonías típicas, ¿no? Y los paraclínicos que se pueden utilizar es la placa de tórax, que es una placa con unos infiltrados reticulonodulares ya diseminados en ambos campos pulmonares. Incluso los estadios iniciales muestran placas de tórax que son normales. La tomografía que muestra, aquí se ve mejor, en vidrio esmerilado. Y con exámenes complementarios como es el esputo inducido. Exámenes por esputo inducido tienen una sensibilidad del 50%, pero ya utilizar lavados bronquialveolares, esa sensibilidad sube hasta el 99%. ¿Cómo se hace el tratamiento? Entonces nos vamos a basar en la guía de la ITSA publicada en 2013. La ITSA afirma que el mejor tratamiento es el trimethoprim sulfa de 15 a 20 miligramos por kilo con sulfa 75 a 100 miligramos por kilo con una recomendación 1A. Si está contraindicada el trimetoprim, por ejemplo, que presente alergias, anafilaxia, hemólisis, lesión renal, hiperpotasemia, deshidroglucosa 6-fosfato, en esos casos se puede emplear el medicamento de segunda línea, que es primaquina más la. Otras opciones que pueden contribuir a su manejo está la dapsona con la pentamidina. ¿En qué se basa la ITSA para dar estas recomendaciones? Primero está este estudio de 322 pacientes que salió publicado en New England Journal of Medicine en el 93, en el cual compara la efectividad de la atobacona versus el trimethoprim sulfa para el manejo de pacientes con neumonía por neumocistis carina. Este tipo de pacientes, de alguna forma, compara las reacciones adversas, las cuales son mayores en los pacientes con trimethoprim sulfa. Son reacciones adversas que se conocen como severas, porque igual estas reacciones pueden llegar a suspender el tratamiento. Estas reacciones son la neutropenia menor de 500, la trombocitopenia, la presencia de trombocitopenia menor a 25.000, la presencia de hepatotoxicidad, donde se aumentan las transaminasas 5 veces más de su valor normal, en fin. Todas estas reacciones adversas, si se presentaban, se suspendía de alguna forma el estudio. Sin embargo, se atribuye las reacciones adversas al trimethoprim, la presencia de rash, la disfunción hepática, vómito, fiebre, la presencia de náuseas y neutropenia. El resto no tuvo una diferencia significativa, así que el riesgo no era atribuible a algún medicamento o a otro.
ellos hablan de una pérdida en la eficacia terapéutica. La pérdida de eficacia terapéutica se define como el deterioro clínico en 3 días más la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Un deterioro de 2 de 3 de los siguientes, como es empeoramiento en el intercambio gaseoso, empeoramiento de la clínica o empeoramiento en el patrón radiográfico. Empeoramiento en la diferencia alveolo-arterial en 10 días, ¿cierto? De alguno de los rubros mencionados, no 2 de 3, sino en alguno de ellos. Y vemos que la eficacia era y la eficacia era mucho mayor en los pacientes con trimetoprim versus a los que estaban sometidos a tobacuona. Lo mismo la presencia de eventos adversos, pues de reacciones adversas a medicamentos era mayor al trimetoprim, ¿sí? Y la mortalidad era mucho menor en el grupo del trimetoprim versus, por eso el manejo de elección ahí es el trimetoprim. Para evaluar la segunda opción, se basa la ITSA en este artículo, también publicado en el 96, en Annals of Internal Medicine, donde compara 3 regímenes, ¿cierto? 3 regímenes que evalúa pues muerte, falla terapéutica, toxicidad, ¿sí? De trimetoprim, dapsona o clindamicina primaquina. Y vemos que la presencia de de los endpoints, de los grupos. Aquí pues vemos la posibilidad de falla terapéutica. La posibilidad es igual. Estas son las reacciones adversas que hay que estar vigilando en los pacientes sometidos al tratamiento con trimetoprim sulfa. Abarcan del 20 al 85%, siendo la más frecuente la presencia de rash, seguido de fiebre, leucopenia, trombocitopenia y las temidas fallas renales inducidas por medicamentos. Los corticoides, ¿cuándo se los tiene que utilizar? Idealmente se tiene que utilizar cuando existe una PO2 menor de 70, una diferencia alveolo-arterial por encima de 35. El motivo de estos puntos de corte es porque los diferentes estudios toman como criterios de inclusión que los pacientes tengan estos diferentes puntos de corte para poder hacer las diferentes recomendaciones. La dosis es prednisolona, 40 miligramos cada 12 por 5 días, seguido de 40 miligramos por 5 días y 20 miligramos al día por 11 días más completos días de tratamiento. Y aquí está la evidencia. El Cochrane toma 242 pacientes, de los cuales vemos que evalúa la mortalidad a un mes. Existe un factor protector por parte de los corticoides donde no llega a la unidad con una PK significativa. La mortalidad a 3 meses hace que esa diferencia sea muchísimo mayor y la necesidad de ventilación mecánica invasiva, la necesidad de ventilación mecánica invasiva favorece el tratamiento con corticoides hasta dentro. En niños, vemos que el uso de corticoides parece no demostrar de pacientes. La pentamidina no ha mostrado una mejoría en este estudio de 1222 pacientes en Inglaterra, Dinamarca e Italia. No ha mostrado una mejoría en la supervivencia, que es esta línea de aquí punteada. No muestra una diferencia significativa en la supervivencia versus otras terapias como lo es el uso del trimetoprim o la clindamicina primaquina, siendo significativo. Viene algo importante cuando empiezan los antirretrovirales. Pacientes que empiezan los antirretrovirales de forma temprana mejoran la mortalidad. Lo demuestra este estudio, 282 personas, cuales vemos que la mortalidad es menor iniciando una terapia
antirretroviral temprana versus a una terapia antirretroviral tardía con una P significativa. Miren esta gráfica de Forest Plot donde vemos que la mortalidad es menor iniciando el tratamiento temprano. La posibilidad de aumentar la concentración de CD4 mayor de 50 o de CD4 mayor a 100 es mayor utilizando antirretrovirales de forma temprana. Y específicamente para neumocistis carine hay una tendencia a favorecer el uso de antirretrovirales de forma temprana. Sin embargo, topa la significativa. Existen controversias por eso con algunos estudios donde unos favorecen el uso de antirretrovirales y otros dicen que la mortalidad del uso temprano de antirretrovirales es igual. A pesar que sí, la terapia antirretroviral disminuye la presencia de infecciones oportunistas, pueden sobrevivir el doble, ¿cierto? La mortalidad antes de la terapia antirretroviral del 60, ahora son como del 30%. Vemos que aquí en este artículo la mortalidad disminuye. Y de paso, pues evalúa también otros factores de riesgo de mortalidad como la presencia de scores de severidad elevados, la hipoalbuminemia, disminución de hemoglobina y razones irrelevantes. En cambio, este estudio que lo habíamos mostrado en diapositivas anteriores, vemos que el uso de terapia antirretroviral se considera como factor de riesgo. Sin embargo, la P no es significativa para poderlo considerar. Este otro artículo de aquí, de 58 personas, de pacientes con infección por VIH y neumonía por neumocistis carini, muestra que el uso de antirretrovirales disminuye la mortalidad, siendo este un factor protector, mientras que el uso de ventilación mecánica o ingreso a UCI después de una hospitalización por 5 días son factores de mortalidad. Cuando se habla de fallo terapéutico, cuando ya llevamos de 4 a 8 días posteriores al tratamiento, se presenta este fallo en el 10% de los casos. Cuando esto se presenta tenemos que buscar otro tipo de microorganismos. ¿Qué microorganismos se deben buscar? Entonces, toxoplasma, ¿no es cierto? Se tiene que buscar toxoplasma y la afección a otros órganos y sistemas. Lo mismo, verificar el uso de corticoides. Muchas veces la respuesta inflamatoria, proinflamatoria, es que debería ser atenuada con la terapia estética. En caso de fallo terapéutico pasamos a segunda línea, como es el uso de la pentamidina o clindamicina más primaquina, que es lo que tendríamos que utilizar. El uso de la atobacona se emplearía solamente en casos de infección. No olvidemos que la mayoría de infecciones por neumonía en pacientes con VIH está dada por gérmenes típicos y atípicos diferentes a de la neumocistis, ¿no? Se relaciona más que todo con factores de riesgo, como lo es la edad, como lo es el tabaquismo, como lo son las drogas IVA y como lo es el uso de la. Gracias al manejo integral de urgencias, de UCI, de hospitalización, gracias al hecho de que estamos aplicando el Surviving Sepsis Campaign en este tipo de pacientes, pues ha habido una reducción de la mortalidad hasta del 24%. Sin embargo, aunque no lo creamos, la mortalidad por neumonía bacteriana se debe a causas no relacionadas.
Entonces, como ya lo venimos hablando, falla cardíaca, falla renal, falla hepática, falla cerebral, nada relacionado pues con la sobrevisión con VIH. Y estos son factores de riesgo que te aumentan la mortalidad. La inestabilidad hemodinámica, la progresión de la placa, se pone una placa más congestiva y un conteo de células. Por último, hay que tener en cuenta que la mayoría son infecciones polimicrobianas, principalmente Staphylococcus aureus. Así el tratamiento tiene que ser de amplio espectro, ¿vale? Con cefalosporina de segunda o tercera generación, el uso de macrólidos, el uso de doxiciclina para cobertura de gérmenes atípicos y también tener cuidado con la cobertura antipseudomonas con quinolonas especiales como levofloxacin. Y bueno, muchas gracias, espero les haya gustado el video de hoy. Un saludo muy especial pues a todos los que le den like, suscriban, compartan, le den un retweet, compartan el Facebook, bueno, donde ustedes deseen. Un abrazo muy grande y hasta